bien. Seguimos en Radio Imparable, estos encuentros que estamos teniendo, estas entrevistas, una más interesante que la otra. Y en esta oportunidad, ya terminando este día sábado, el Día del Amigo, tenemos una entrevista muy especial. Les invitamos a los que se quieran acercar al estudio para verla, para compartir. Estamos ya en el estudio con Fabián Liendo, que nos está acompañando acá. Estamos a 30 años de la creación de Kiosco, más o menos, ¿no? Tenés razón. Muy bien, muy bien. Estuvimos haciendo archivo así, muy bien. Y bueno, lo tenemos acá, es pastor. Yo te voy a hacer toda la presentación, vos me decís. Es pastor, es arquitecto, que trabajó muchos años como arquitecto. 25 años. 25 años. Cantante, compositor, creador del Proyecto Real, ¿es así? Bueno, cumplen 30 años con Kiosco y lo tenemos acá, además, en la Feria del Libro, porque también estás involucrado con el mundo de los libros, con Editorial Peniel, en la Corriente del Espíritu, te hemos visto, te estamos siguiendo ahí. Así que bueno, bienvenido, Fabián, gracias por venirte hasta acá, estar con nosotros. No, gracias. Para mí siempre, viste, esta cuestión de saber que estamos guiados por el viento, ¿no? Es digamos que los que somos del espíritu es como el viento, claro, que no sabemos dónde viene, de dónde va, pero que somos guiados por la voluntad de Dios. Entonces, estas cosas que uno no planea, pero que acontecen, tienen sentido para los hijos de Dios. Sí, qué bueno. Y con los 30 años van a hacer algo especial, están a fin de año, hay un concierto ahí en Vorterix, ¿no? Así es, sí. 23 de noviembre, sí, ya está casi todo vendido. Y en realidad yo no es para desilusionar a nadie, pero... lo puedes decir, si ya está todo vendido, no pasa nada. Ya está, no, pero la realidad es que la intención nuestra no es volver como éramos antes, digamos, ¿no? Entendemos que estamos en otro momento de nuestra vida, en los procesos de Dios, pero la idea de dejar vivo a Kiosco para generar contenido, la centralidad de Cristo, un trabajo apostólico en el sentido de reconocer los planos, ¿no? Y construir sobre el fundamento que ya fue puesto, desde la cultura, ¿no? Yo en muchos aspectos, mi experiencia con la música ha sido esta cuestión de que en el ámbito del arte no hay una negociación en cuanto a las lealtades humanas o con las instituciones, sino que la música te da la posibilidad, las herramientas como es la poesía, ¿no? y de tener una libertad completa de expresarte en la verdad, ¿no? Y cómo la música en cierta forma casi es como las redes sociales, ¿no? Que viaja hasta un lugar inimaginable. Nosotros hemos tenido decenas de miles de testimonios de jóvenes personas viniendo a Cristo. Muchas de esos hay varios adolescentes que estando en su casa, hay un adolescente que con un cuchillo en su mismo baño, la madre prende la radio y aparece una canción y ella cae de rodillas en el baño, desiste de quitarse la vida y entrega su vida al Señor, y nos llegaban esos mails diciendo: ustedes tienen que saber. Claro, qué fuerte, qué fuerte. Me imagino, digo, a la hora, eso cómo empezará, ahora nos vas a contar cómo es el proceso de composición, ¿no? Porque si vos sabes que por ahí esa palabra va a llegar en un momento tan estratégico, si le pudieras decir a alguien algo en ese momento tan certero, tenés que dar una palabra que llegue, ¿no? O sea, una palabra. Y quería preguntarte justamente por esto, porque Kiosco, no sé si todo el mundo lo sabe, seguramente muchos sí, no nació como, o sea, ustedes no querían armar una banda para salir a tocar por las iglesias o para hacer, sino que nació como parte de un proyecto evangelístico, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, en ese tiempo estábamos trabajando con recuperación de chicos en adicciones.
Y varios de nosotros éramos músicos y entendimos que la música podía ser un medio para que nosotros como herramienta en las manos del Señor podía amplificar la verdad y llegar a más gente, ¿no? Y ocurrió. Claro. Entonces en un momento nos vimos con muchos chicos, digamos, en los conciertos ya iban en esa época 1500 chicos promedio y ahí es como que entendimos que estaba tomando un cuerpo, una intensidad de algo que no teníamos en proyecto, digamos, ¿no? Y cuando nos ofrecieron un contrato discográfico dijimos, algo está pasando. Claro, porque toda la historia de Kiosco y de ustedes de alguna manera, obviamente no vamos a decir una varita mágica, pero hay un toque que va pasando, cosas que van pasando sin que las buscaran, ¿no? Que van ocurriendo, lugares en donde, porque ustedes, digamos, llegan después y de repente graban, firman un contrato discográfico, graban con EMI, empiezan a salir en medios seculares, bueno, de hecho el recital se va a hacer en Vorterix, ¿no? Sí, Como, claro. De repente hay los van apareciendo en un lugar estratégico sin haberlo buscado. ¿Cómo fue eso? Fue interesante porque mi papá trabajó en la industria discográfica 35 años. Claro. Y mi papá conocía el ambiente. Sí. Y cuando yo termino la secundaria, mi idea era vivir de la música. Sí. Entonces, papá quería que yo sea un profesional. Sí. Él conocía el ambiente de la música y me decía, yo quiero que vos seas un profesional. De hecho, mi hermano es médico, claro. Yo soy arquitecto y él, cuando yo termino el primer año de universidad, estaba rindiendo los exámenes de la universidad y a la vez rindiendo en la academia de música. Entonces mi papá, que era enorme para mí, él me dijo que él estaba triste porque en realidad él quería que yo sea un profesional. Mira. Y yo ya en esa época había entendido el reino de Dios. Mira. Y sabía que si obedecía a mi papá, estaba obedeciendo a Dios. Mira. Entonces decidí dejar la música en ese momento en mi corazón para siempre. Claro. Hice un luto. Difícil, porque el músico es como que es algo que, ¿no? que siempre te tira, y me imagino que cualquier joven que le gusta la música sueña que eso se convierta en algún momento en un medio de vida, ser reconocido, ser una estrella. ¿Cómo? Yo estaba atrapado, o sea, había empezado a los 8 años y a los 15 años te voy a contar algo que, no sé, voy a salir de mi papel de pastor. Perfecto. Pero en esa época me acuerdo que yo conocí al Señor a los 16 años y a los 15 años yo había tenido una construcción musical por el hecho de que mi papá trabajó tantos años en la industria discográfica importante en mi vida. Entonces habían referentes nacionales e internacionales que habían formado mucho en mi persona. Y a los 15 años yo todavía no había conocido al Señor, pero en mi familia mis padres estaban en Cristo, entonces yo le hablaba de Dios a los demás aunque yo no lo conocía. Y a los 15 años, en esa época estaba Serú Girán, que había, Charlie en ese momento era como Messi para mí. Y entonces yo dije, un día yo voy a escribir como Charlie y lo voy a hacer para Dios. Pero a los 16 años yo conozco al Señor. Y la música dejó de ser parte de una construcción en mi vida. Yo ya nunca más anhelé como parte de una construcción todo eso, ¿no? O sea, no me prohibía escuchar música, pero ya eso no me alimentaba. Ya no tenía deseo por eso. ¿No? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue ese impacto a los 16 años? Viste que uno, bueno, por ahí te criaste en una familia cristiana, en un entorno, no sé si en tu caso te habías alejado del Señor, pero ¿cómo fue que hiciste ese clic que dijiste acá? Yo
Yo soy cristiano de tercera generación. Sí. La historia es, mi abuela era una mujer golpeada, decidió irse a quitar la vida de un tren. Cuando estaba esperando el tren para tirarse abajo, pasó un hombre con una Biblia bajo el brazo. La vio preocupada, se acercó y ella entregó su vida a Cristo. Así llega el Evangelio a mi familia. Sí. Y mis padres trajeron Cristo a nuestra vida, digamos, ¿no? Sí. Nosotros nos formamos en ese amor. Pero a los 13 años yo decido no creer en Dios. Sí. ¿No? Sufrí, digamos, esa rebeldía adolescente, sí, de creer que si Dios existía, yo tenía que verlo en sus seguidores. Y bueno, el cristianismo es evidencia, ¿no? Yo no la tenía. Entonces, cuando uno mira a través de algo falible, de algo natural, no tiene la percepción o el asombro o el trauma que te produce ver al Cristo glorificado y crucificado, digamos, ¿no? Es un impacto, un asombro del cual uno no puede salir nunca más. Claro. ¿No? Y entonces le digo a mi papá, y mi papá fue sorprendente porque él no me dijo nada, o sea, solo me dijo, Dios te lo va a explicar. Y pasé 3 años oscuros, pero no por el pecado ni nada de eso, sino por un sentimiento de soledad muy grande. Sí. Y a los 16 años me invitan a un campamento cristiano. Sí. Y dije que sí porque estaba triste y siempre con la expectativa que podía llegar a encontrar algo. Sí. Y fue un misionero. Mira. Y él contó cómo había dejado junto con toda su familia, su casa, sus comodidades, todos por ir a trabajar a un lugar muy carenciado. Sí. Y contaba cómo ellos visitaban a cada uno, a muchos de ellos presos, llevaban comida, alimento, y yo estaba sentado atrás de todo. Sí. Y algo me ocurrió, o sea, yo lo vi y dije, yo quiero ser como él. Y lo que me había pasado es que era por primera vez yo había visto a alguien que se parecía a Jesús. Entonces yo digo, nadie puede dar un testimonio si no es testigo. Sí. ¿No? Esa revelación, ¿no?, que tiene que ocurrir ahí en uno, pues información tenemos, pero a veces falta esa revelación adentro, ¿no? Tal cual. Yo tuve el testimonio de Jesús. O sea, el testimonio no es la persona, el testimonio es la evidencia de que hay una persona. Claro. Y en la búsqueda de esa virtud me encontré con él. Tremendo, porque cuando te llega, te atraviesa y no se va más. Y es lo que uno por ahí desea para sus hijos, pero también hay que acompañar a los hijos a que tengan esa propia experiencia, porque digo, uno puede criar a sus hijos en un entorno cristiano, pero si no lo viven como protagonistas, no pasa nada. Es muy fuerte porque, o sea, porque el vínculo que vos podés tener con el testimonio es que el testimonio de los demás me están expresando en una verdad que es muy superior a mi realidad presente. Claro. Entonces yo quiero eso. Me vinculo al testimonio, a algo como la iglesia que se parece a una familia, sí, que me aman. Yo quiero que mis hijos se críen en este lugar y entonces entro dentro de un entorno bastante controlado, sí, dentro de lo que es una conducta, sí, un amor, una expresión, pero no nací de nuevo. Claro. O sea, ha mejorado mi vida, pero el Evangelio no tiene como meta mejorar mi vida. Claro, claro. ¿Y el Evangelio tiene la meta de trasladarme de muerte a vida,
¿no es cierto?, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo pienso en vos como hijo y ahora te pregunto en vos como padre, ¿cómo hiciste para propiciar ese encuentro entre ya no tuyo con el Señor, sino tus hijos? Porque tus hijos también están ahí muy de lleno con vos en todo este ministerio. ¿Cómo fue ese encuentro de ellos o vos como papá para vincular ahí? Bueno, yo ya cuando fui padre, yo ya tenía claridad lo que era educar a Dan o que Cristo se ha formado en mi vida. Eran dos cosas. Nadie aprende a ser padre leyendo la Biblia. Claro. Porque el buen padre está en Cristo. El buen hijo está en Cristo. O sea, Dios es padre, Dios es hijo, Dios es hermano, Dios es esposo, Dios es familia. Entonces el abordaje no era educándome, sino era a través de una cruz. Es que cuando yo desaparezco, se expresa, o sea, Jesús no vino a hablarnos del Padre, vino a mostrarnos el Padre, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, si hay Cristo, está la expresión del Padre. Entonces no tenía que ver con una información que yo tenía que incorporar o una conducta que tenía que copiar, sino que Cristo tenía que ser formado en mi vida, porque la expresión del Padre estaba en Él, ¿no? Y las Escrituras que dan testimonio de Él funcionan como esa baranda, ¿no? En la que si yo no estoy viendo correctamente, la Biblia ajusta, las Escrituras ajustan para que pueda entender correctamente la fuente, ¿no? Que es el Cristo que se está formando en mi vida, ¿no? Todo lo que está expresado por los apóstoles siempre es en forma de vida orgánica, ¿no? O sea, de experiencia. Claro, es una semilla, ¿no? Y cómo Cristo informado en mi vida es una semilla, y no hay que confundir, porque la semilla no es el árbol, pero en la semilla está toda la información genética para que esa vida se convierta en un árbol, ¿no es cierto?, madura y de fruto, ¿no? Entonces, si yo estoy comprendiendo eso, me estoy despegando del pensamiento mágico que muchos piensan que aquello en lo cual, suponete, vos vas al colegio, Pablo dice, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, esa cuestión, y que uno en la inmadurez no comprenda, no entienda, no reproduzca ciertas verdades, pero pienso que si alguien ora por mí, las cosas van a ocurrir. Sí, exacto. Claro. Eso es un pensamiento mágico, claro, que no interpreta para nada la expresión de una vida orgánica como es la de Cristo, que tiene que ir madurando y formándose en mi vida. Entonces yo sabía que como padre tenía que cursar los procesos de Dios para que mis hijos vean a Cristo en mí, ¿no? Claro. Tengo una anécdota, sacando un poco de un hijo tuyo. Puede ser, sí. La cuento, a ver, y me contás cómo reaccionás. Pues dicen que los hijos nos prueban, ¿no? Y todo, uno no, cuando... Obvio. Cuando entras en la paternidad, en la maternidad, hay como ahí... Y la anécdota dice que un hijo tuyo estaba aprendiendo a tocar guitarra y te cambió la guitarra y te puso su guitarra. Y sí, llegaste a un concierto, abriste el estuche o tus asistentes y se encontraron con la guitarra de tu hijo. Sí, tal cual. ¿Cómo fue eso y cómo seguiste adelante, no? Bueno, el asistente lo fue a buscar y decir, vení, porque tu padre te va a matar. Pero, claro, pero en realidad, fue todo un aprendizaje, ¿no? Sí. Porque en realidad no había hecho nada grave ni nada serio. Solo que son detalles que permiten interactuar con nuestros hijos para poder comprender la naturaleza, ¿no?, del vínculo. Claro. Nuestros hijos, cuando vienen a nuestra vida, se convierten en casi todo nuestro gran y pequeño mundo, ¿no? Sí, claro. Y tenía un amigo que decía, soy un satélite del planeta Valentina, ¿no? Tal cual. De repente tal cual. Es eso, como que... Sí. Tal cual. Y uno aprende a ser padre porque ha tenido una revelación del Padre. Claro. Y entonces sabemos que nuestros hijos no son nuestros. Claro. Que son de Él, sí. Que no puedo educarlo como yo quiero, ni entiendo, ni me parece, sino que solo tengo que llevarlo a Él para que cuando Él lo vea tenga todo en Cristo, ¿no? Entonces
todas esas cuestiones son oportunidades que Dios nos da para que ellos puedan encontrar en nosotros ese refugio donde saben que está Cristo, ¿no? Que es nuestro reposo, que es nuestro descanso, ¿no? ¿Cómo enseñás misericordia, ¿no? En esos momentos de gracia, ¿no? Tengo anécdotas así con mis hijos también, donde decís, bueno, le mostrás a Dios porque tuviste gracia con lo que hizo, ¿no? Hablando de kiosco, que me encanta y todo esto, vamos a tener recital el 23 de noviembre. Vos hablabas en una entrevista de tu proceso creativo y que muchas veces es Dios el que te transmite un tema, un concepto, un mensaje, y que vos después lo dividís en trozos y con cada trozo haces una canción. Vamos a escuchar Real el 23 de noviembre. ¿Y qué mensaje tiene Dios para nosotros en Real? Creo que Real, más allá de que Invisible para mí fue como una bisagra, ¿no? Digamos, yo sabía que ya no íbamos a volver a hacer nunca más lo que éramos antes. Ahí había un giro, una vuelta. Lo anuncié porque ya Dios me lo había dicho. Pero Real es una estación de mi vida, de una maduración que es muy difícil de definir, digamos. Hay que ir paso por paso. Es como nosotros aquello, o sea, hay que diferenciar bien lo que es una creencia de lo que es fe, ¿no? O sea, la creencia no tiene demostración. La creencia está en la mente del hombre, pero la fe está en la mente de Dios. Entonces, nunca las cosas, o sea, nosotros no somos gente que militamos una creencia. Necesitamos creer para ir a Cristo, pero una vez que fuimos a Él, Él nos colocó en Él y se manifiesta la fe como atributo de Cristo, ¿no? Y ahora la fe no es que vos crees que hay algo detrás de la pared, ahora lo estás viendo. Lo sabés. Lo ves. Claro. Es Dios nos dio ojos, oídos y una mente para ver, oír y entender y hacer tangible todo lo que el Padre dice en la revelación de su propio Hijo. Y ahora que nosotros vemos, podemos vivir conforme a esa realidad que nos fue revelada, ¿no? Pero nada ocurre en forma de una mera acción, sino de fruto de una evidencia que ya no fue manifestada. Real es eso, es como todo lo que el hombre no conoce de Dios lo imagina, todo. Por eso el escritor de Hebreos dice, por la fe creemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios, ¿no? Y después dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que todo lo que está en el ámbito natural es como un reflejo de la vida real, ¿no? Y entonces, claro, el hombre llama amor a lo que Dios no llama amor. El hombre tiene su propia versión del amor, su propia versión de la fe, su propia versión de la vida, de la verdad, del camino, de todo lo que Dios es, ¿no? Y nosotros llamamos amor a lo que sentimos y a lo que queremos tomar para nosotros, ¿verdad? Pero Dios no ama de esa manera. El amor no es un sentimiento, el amor... Sí, lees 1 Corintios 13 y no tiene nada que ver con la definición que alguien podría dar del amor, ¿no? El amor es una persona. Dios es amor. Si yo no le veo a Él, no le conozco. Entonces, claro, y un punto crucial, porque en definitiva Dios no improvisa, Dios no hace nada por sentimiento, sino por sustancia. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es la vida, ¿no? Y nosotros que digamos, estamos en un mundo natural, con una mente natural que no puede percibir las cosas del espíritu, reproduciendo una realidad paralela, ¿no? Y entonces amamos a nuestros hijos y creemos que algo de eso tiene que ver con el amor del Padre.
pero Dios no ama como nosotros amamos, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo ama a Dios? Bueno, toda la Escritura dice, de tal manera Dios amó que dio. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que siendo un pecador, ¿qué hizo Dios? Nos dio a su Hijo. O sea, el amor de Dios consiste en que se da a sí mismo y en Él todas las cosas. No es algo que toma por sentimiento, no es algo, sino que se da. Y cuando se da, no te da algo, se da a sí mismo y en Él todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas realidades que sustituyen, pero en realidad están formando parte de otra construcción, no es una construcción divina. Yo no estoy amando como Dios ama, a menos que Cristo sea expresado, porque el amor es un atributo de Cristo, es un fruto, no ocurre en forma de acción, sino de fruto, ¿verdad? Sí, qué bueno. Bueno, con Invisible también tuviste un proceso muy fuerte, ¿no? Escuché en una entrevista, vos contabas que antes de llegar a ese punto habías atravesado una situación difícil también, de la que no se habla tanto entre los líderes, ¿no? Hablábamos ayer con María José Hoff, que ella escribió un libro sobre, sobre una experiencia personal de cuando en el liderazgo aparece como una situación de depresión o de crisis, ¿no? Que digamos, en tu caso también atravesaste una situación parecida y también de enfermedad, donde se ponía en duda de si ibas a poder seguir cantando. ¿Cómo fue ese proceso que dio a luz a Invisible, ¿no? Sí, fue tremendo. Hay una experiencia que creo que la conté una vez. Nosotros habíamos recibido un endorsement de Jur, sí. Que en ese momento eran $18,000 en micrófonos. Y yo era el endorsement de la marca. Sí. Y me pasa eso y me diagnostican un enfisema pulmonar. Sí. Lo cual yo decía, pero yo nunca fumé, claro. nunca trabajé en un ambiente de fumadores, pero el médico, el queraticiólogo, ¿no? Sí. Me dice, bueno, no, hay un enfisema que es de no fumadores y es lo que tenés. Mira. Eso iba a cambiar radicalmente mi vida. Primero, no podía cantar, no iba a poder viajar en avión, bueno, muchas cosas. Sí. Entonces yo dije, bueno, si es lo que, Señor, vos querés, Dios siempre ama, o sea, Dios no puede hacer otra cosa más que amar, sí, Dios siempre hace lo conveniente, su voluntad es agradable y perfecta. Podía ser una noticia difícil para mí, pero en definitiva iba a ser agradable y perfecta. Claro. Entonces digo, bueno, será así. Claro. Yo habían pasado meses y no había podido cantar una sola canción. Y entonces, en un momento, nos llaman de la empresa. Y entonces, Ezequiel me dice, Fabi, nos llamaron de la empresa. ¿La empresa de micrófonos? Claro. ¿Quieren hablar con nosotros? Y dijo, bueno, arregla qué día. No, hoy. Y digo, ¿qué pasó? No sé, me dice. Le digo, bueno, vamos. Nos sentamos, mesa de directorio enorme, mucha gente, el presidente de la empresa. Y fue, bueno, miren, queremos ir directamente al tema. Nos enteramos que Fabián no puede cantar más, así que nosotros queremos saber qué pasa con esto. Claro. Y yo le dije, yo voy a cantar hasta que Dios lo diga. Ellos se miraron entre ellos y dijeron, esto es lo que tenemos que haber hecho de entrada, preguntarle a ellos. Mirá. Listo, se terminó la reunión. Wow. Entonces nosotros salimos y cuando me subí al auto para volver a casa dije, ¿y ahora qué hago? Claro. Y anímicamente además como te pegaba esto, ¿no? Porque además de la enfermedad, digamos, claro, del tema, en lo anímico, que es una gran incógnita y, ¿no? De repente dejar de hacer, o sea, cuando pones, es
como que de alguna manera los cantantes de alguna manera son su voz, ¿no? Entonces, claro, un instrumento cambia las cuerdas, pero vos no podés. Claro. Era, entonces es como, sí. Volví a mi casa y ese fin de semana fuimos a un campamento a ministrar la palabra. Y apenas entro, siento que alguien me abraza, pero no había nadie. Y entonces me senté y empecé a sentir un sentido de indignidad. Y yo decía, yo no puedo hablar de vos, no lo merezco. Y entonces en ese momento se me acerca una chica, adolescente, y me dice, empieza a llorar, y yo le digo, ¿te pasa algo? Y quería hablarme y no podía, entonces le dije, bueno, tranquilízate, se sentó al lado, y ella me dice, yo le estaba diciendo a Dios que yo quería lavarle los pies al Señor, y Él me dijo, andá y lávale los pies a Fabián, porque yo estoy en Él. Eso para mí fue tremendo, porque lo que yo vi en ese momento es gracia. No tiene nada que ver con vos. Claro. Es gratuito. Claro. Está claro que vos no lo mereces. Pero levántate y habla de mí. Sí. Expresame. Entonces fueron 20 minutos. Fue tremendo porque fue un impacto, chicos, recibiendo manifestaciones del Espíritu tan hermosas, tan genuinas. Y uno de los chicos me dijo, Fabián, Dios nunca me habló, Dios nunca me dio una revelación, una visión, nunca de nada. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿vos tenés algo en los pulmones? Entonces yo le digo, ¿cómo sabes? Me dice, porque lo estoy viendo. Pero el Señor me dice que te sana. Entonces volvíamos en el auto con Silvi y yo le dije, el lunes me empiezo a hacer todos los estudios de nuevo. Claro. Entonces me volví a hacer todos los estudios, volví al tisiólogo y bueno, la historia ya, el resultado ya lo conocen porque es esta historia, claro, de que el médico se sorprende, lo único que tenés acá, pues Silvana dice, yo le pedí al Señor que te deje una cicatriz para que sepas que el diagnóstico no estaba equivocado, claro. Sino que, y el médico me dice, lo único que veo es una cicatriz, como que algo hubo ahí en algún momento, ¿no? Siempre digo que la cicatriz la tengo gracias a ella. Y bueno, esa semana canté todo el disco. Y después pasó todo lo que pasó, ¿no? Este fin de semana yo estuve en Tucumán. Sí. Y me llevó un matrimonio, que son pastores. Sí. Nosotros estamos dando un concierto a 67.000 personas en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Wow. Y una chica empieza a temblar, a tener temblores en el cuerpo. Se va a su casa, sigue temblando, pasa una semana y sigue temblando. Y dice, yo tengo que ir a Argentina para saber qué tienen estos chicos. Entonces, le dan un pasaje, no recuerdo el itinerario, pero ella llega a Tucumán, una iglesia la hospeda. Ella necesitaba juntar los recursos para ir a Buenos Aires. Sí. Pero cuando pasan 20 días, ella sale a las calles de San Miguel de Tucumán y ve un cartel que dice, kiosco en Tucumán. Entonces ella se pone a orar. Dios le da números. Ella piensa que es un versículo bíblico. Sí. Pero después se le ocurre que podía ser un teléfono. Marca el teléfono. Atiende el productor que traía kiosco a Tucumán. No. Y le dice, ¿dónde estás? Y dice, estoy enfrente tuyo. No. Así que él se baja del colectivo. Cuando nos viene a buscar al aeropuerto, dice, mire, hay una chica de Colombia que está en el lobby del hotel, que ella le cuente su testimonio. Entonces, bueno, ¿cómo termina la historia? Esta chica se casa con el productor. Hoy son pastores en Tucumán y los casé yo. No, mira.
Entonces este fin de semana fui a un congreso que ellos organizaron. Y yo digo, porque hemos vivido estas historias, cuando nosotros salimos al ambiente secular, yo digo esto por estas cuestiones de la cultura del reino, ¿no? Sí. Y de cómo yo puedo ser, por determinación divina, digamos, ¿no? Puedo ser arquitecto, podría decir rockero, pastor. Sí. O sea, en nuestra manera de pensar son 3 puntos que no se pueden unir, Sí. pero está todo unido en Cristo. Claro. Qué bueno. Entonces, digo esto porque no quiero separar pensamientos. Sí. Yo quiero que podamos entender que tal vez nosotros tenemos una medida reactiva sobre la idea de comprender de que los instrumentos en las manos de Dios somos nosotros, ¿no? Claro. Y que cuando le pertenecemos a Él, es Dios quien provee los medios para expresar esa pertenencia, ¿no? Claro. Él es el que te introduce en los ámbitos. Sí. Y cuando nosotros firmamos un contrato con una compañía secular que no estaba tampoco en nuestros pensamientos, empezamos a tocar en ámbitos que eran 100% seculares. Claro. Y nosotros salíamos así como con un lenguaje argentino, con los tapones de punta, Claro. la centralidad de Cristo, todo lo que te pasa a vos no es el problema, es el síntoma. Claro. La enfermedad mortal es que hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Claro. ¿No? Entonces, hace poquito se va a misiones y se encuentra con un pastor. Sí. Vos sos el hijo Fabián, quiero que le cuentes. Mira. Yo estuve en un concierto de la fiesta del inmigrante. Sí. Fui con 5 amigos, todos fumando marihuanas y tomando cerveza. Cuando Kiosco salió al escenario, yo empecé a sentir náuseas por todo lo que estaba consumiendo. Fui atrás a tirar todo y encontré a mis 5 amigos que habían tirado todo. Mira. Entonces, nos quedamos sentados en el cordón de la vereda preguntándonos qué nos había pasado. Así que uno de ellos dijo, ¿qué hacemos? Y otro dijo, vayamos a una iglesia. Y dijo, ¿a qué? ¿A buscar qué? No sé, la experiencia. Entonces, iban a una congregación y decían, no, esto no es lo que vivimos. Iban a otra y decían, no, esto no es lo que vivimos. Y cuando llegaron a una y dijeron, es esto es lo que nosotros experimentamos. Mira. Bueno, ahora él es pastor, digamos. Sí. Todos están casados, todas las familias están en Cristo. Sí. Pero yo te cuento esto puntualmente, digamos, como cuestiones que en cierta medida ni yo me iba a enterar, digamos, de Claro. cosas como esta, ¿no? Pero no para legalizar, para decir el rock es bueno, Sí. o sea, nada es bueno, sino es Dios el móvil de la obra. Claro. Igual que difícil, ¿no? Cuando ustedes salieron al mundo secular y de repente, ¿qué lenguaje, cómo te moves, no? Porque si los cristianos van a decir que ahora me secularicé. A nosotros los otros van a decir, bueno, habla en una... Éramos el referee, no nos querían ni los jugadores ni la tribuna. Sí, o sea, cuando llegamos al ámbito del rock decían, ¿qué hacen estos cristianos acá? Claro. ¿No? Y muchos cristianos decían, se fueron al mundo. Claro. ¿No? Ahora tienen recitales, claro. Pero nunca fue, te lo digo honestamente, nunca fue un conflicto, porque eran las cosas que nosotros sabíamos que teníamos que enfrentar. Claro. Y en algún momento el mensaje que ustedes daban en ese medio, desde con una discográfica no cristiana, por ahí te condicionaba un poco el mensaje que vos podías dar, ¿o no negociaron ustedes? No, nunca. No salió ni siquiera de ellos, porque ellos dijeron, ustedes venden, nosotros, o sea, todos los discos fueron discos de oro, o sea, todos superaron las expectativas que la compañía había puesto.
Y ellos decían, ¿cómo? Si ustedes, o sea, son lo que son y la gente los quiere como son y venden por lo que son, ¿por qué nosotros quisiéramos cambiarlos? Claro. Además, para ellos la propuesta era, esto es una propuesta blanca. Ellos decían eso, era su expresión. Claro. Es una propuesta que va en favor de los valores, ¿no? que toda sociedad necesita. Sí. Entonces, claro. Y la interacción con otros músicos, bueno, vos decías, admirabas en su momento a Charly García y otros que por ahí originalmente, digamos, fueron inspiración a nivel musical. Pero ¿cómo fue tu interacción con músicos del momento en el que ustedes estaban, ¿no? Nosotros hemos compartido escenario con la mayoría. Sí. Siempre una honra, un respeto, una valoración. Sí. Nosotros nos manejábamos muy profesionalmente. Claro. En general, en los conciertos, todos decían, o sea, los productores decían, muy pocas veces vi una banda tan profesional. Mirá, claro. Entonces eso tenía un valor, un respeto artístico y a la vez era valorado lo que comunicaban. Claro. Y lo que hacían, porque había, digamos, también todo un... escuché ahí en alguna entrevista que contabas, creo que cuando hablabas con Pergolini contabas lo que le dijiste cuando se armó tu club de fans. Ah, sí, sí, sí. Como mandaste a trabajar, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo fue? Y porque, claro, si había un club de fans es porque no habían entendido el mensaje que estábamos comunicando. Claro. O sea, es como, se generó una controversia en el sentido, o sea, Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que lo que está diciendo es, mírenlo a él, no me miren a mí. Claro. Ahora, después que vino Jesús, hubieron personas que se identificaban como discípulos de Juan el Bautista. O sea, eso generó una controversia. Claro. Entonces, si nosotros estamos diciendo, mírenlo a él, no nos miren a nosotros, y hay un club de fans... Con las remeras. Sí, claro, exactamente. Claro. Y entonces los mandaste y les pediste que armaran algún proyecto y ahí fue lo que acompañó a muchos de los proyectos de... Claro, el tema era que un evangelio expresado con la centralidad de Cristo, digamos, no habían tantos púlpitos, digamos, entonces eran chicos que estaban siendo formados o pastoreados por la palabra en kiosco, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si ustedes comprendieron esto, porque nos reuníamos cada tanto con ellos, bueno, exprésenlo en obra y en palabras, ¿no? Claro. Y entonces, los mandaste a trabajar. Sí. Les diste una pala. Bien, muy bien. A predicar. Bueno, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte tu inmersión en el mundo de los libros, porque estás, bueno, vos tenés el libro Invisible también, pero también estás ahí con Peniel. Contanos un poco cómo es tu función y en la corriente del espíritu donde te vemos también en las redes y todo. Contanos un poquito qué estás haciendo ahí. Mi incursión en el mundo de la literatura fue casi obligado, ya no estaban mis pensamientos. Cuando nosotros sacamos el disco, la editorial Vida en aquel tiempo me dijo, queremos un libro tuyo, sí o sí, me dijo, es el tiempo, Fabián, lo tenés que entender, y bueno, lo pensé y en un momento dije, bueno, puedo desarrollar aquello que uno lanza como disparadores en una canción, ¿no? Y bueno, escribí el libro, pero no volví a escribir, o sea, pasaron 10 años, o sea, es que no soy un escritor prolífico ni nada de eso. Sí, el año que viene va a salir un nuevo libro, pero no es lo que yo soy específicamente, ¿no? ¿Y cómo se llama ese nuevo libro? El libro se llama Jesús el Dios no conocido, y hablo, bueno, precisamente está vinculado a Pablo, traído al Areópago, digamos, diciendo, he encontrado que ustedes son, los atenienses son religiosos, y he pasado por sus altares y hay un altar que dice el Dios no conocido. Claro. Yo les quiero hablar de ese Dios, ¿no? Y cómo es el proceso de conocimiento, ¿no? Claro. O sea, si vos preguntás hoy, te diría un enorme porcentaje de lo que confesionalmente se define como iglesia,
qué es tomar la cruz, no lo saben. Pero nadie puede ir en pos de Jesús si no toma la cruz. Y entonces, ¿cómo si es un discípulo si no entiendo cuál es la cruz, ¿no? Entonces el abordaje sobre qué es ser un discípulo de Cristo y cómo la columna vertebral, digamos, de toda la expresión apostólica, como la revelación de la nueva creación, que es Cristo en nosotros, la columna vertebral es el conocimiento, o sea que la obra del Espíritu Santo no es otra que darnos a conocer a Cristo, ¿no? Entonces, en este tiempo me ocurrió que el vínculo que yo tenía con el dueño, uno de los dueños de Peniel, fueron 25 años de vínculo, de amistad, digamos, ¿no? Y yo siempre le hablaba de este evangelio. Y no le entraba una bala porque, bueno, él tiene una personalidad que aunque vos le estás explicando algo, él igual te va a enseñar a vos. Entonces, pero un día le entró, digamos. Y el quebranto fue tan grande que nos conmocionó a todos. Y él cambió radicalmente su vida y sus decisiones. Y me dijo, necesito que nos pastorees como empresa. O sea que entras al mundo de los libros desde tu rol de pastor. Desde mi rol de pastor, absolutamente. Sí. Y bueno, ya hace casi 6 años que estoy pastoreando, digamos, toda la identidad hoy. O sea, Peniel es librería y editorial. Distribuidora, librería y editorial. Yo estoy en la editorial. Claro. La editorial es una editorial madre que tiene varias editoriales dentro. Y yo estoy dirigiendo una de esas editoriales que se llama El Todo y en Todos, ¿no? Y ahí estamos revirtiendo una historia que nos aplasta, ¿no? Porque antiguamente el contenido posicionaba al autor. O sea, si el contenido era bueno, el autor iba a ser conocido. Pero hoy no hay hambre por el contenido. Entonces, si una persona que es conocida saca un libro, todas las editoriales lo quieren sin importar lo que diga, porque saben que va a vender. ¿No es cierto? Pero yo digo, mas no será así entre vosotros. Si esto nosotros queremos realmente expresar el reino de Dios, tenemos que saber que tiene que haber un ADN. No importa si un autor no es conocido, si está lleno de Cristo, si el contenido es Cristo, tiene que ser dado a conocer. Entonces es una jugada enorme en cuanto a lo comercial, pero sabemos que Dios se provee a sí mismo solo para su propio propósito, ¿no es cierto? Entonces decidimos hacerlo y comenzamos, y empecé también con el proyecto de La Corriente, y bueno, todo empezó a funcionar, ¿no? Qué bueno. Estamos maravillados con lo que está pasando. El contenido, eso, ¿no? Porque más allá de lo editorial, la generación de contenidos a través de La Corriente es buenísima y es como que llega y tiene multiplica, ¿no? Los alcances y de escuchar cosas profundas, entrevistas que uno se queda y cómo bendicen. Entonces, bueno, felicitarte y agradecerte, porque realmente cuánto nos hace falta tener contenidos que termines de escuchar y digas, valió la pena este tiempo invertido acá. Así que hermoso tenerte con nosotras hoy. Muchas gracias, Fabián, por acercarte hasta acá, por venirte a la feria y acompañarnos y tener este tiempo, darnos este rato para charlar. Así que bueno, muchísimas gracias. Hermoso, muchas gracias. Muy bien, bueno, seguimos en Radio Imparable, la Feria del Libro Cristiano sigue, mañana tenemos más programas, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Gracias.